¿Qué tal? ¿Cómo estamos, amigos de Richie Blog? Hoy tenemos, ya vieron quién está aquí con nosotros. Tenemos un programa muy especial porque nos acompaña hoy de nueva cuenta nuestro gran amigo Brandon el Perro Mosqueda. ¿Cómo estás, Brandon? Gracias por aceptar nuestra invitación. Un gusto volverte a ver. Hola, ¿qué tal, amigos? Primero que nada, agradecerles a ustedes el espacio, la invitación y un saludo a toda la afición, a todo el público que le gusta el box, que le apasiona el box. Aquí estamos de nueva cuenta y a pasar un ratito ameno. Gracias, Brandon. Hoy nos acompaña también mi hermano Richie para platicar con Brandon. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Y nos acompaña nuestro gran amigo y miembro del canal Hebreo 777, la voz latina del boxeo. Saludos amigos. Y si también quieres salir con nosotros en nuestros en vivos y en las entrevistas, te invito a que te hagas miembro de la Esquina Pesada. En la descripción y en el primer comentario te voy a dejar el enlace para que hoy mismo te hagas miembro y disfrutes de todos los beneficios que ofrecemos. Pues muchísimas gracias, Brandon, por acompañarnos el día de hoy. Te agradecemos mucho tu tiempo. ¿Qué tal te pasaste tus vacaciones, amigo? ¿Cómo has estado? Cuéntanos. Bien, 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 gracias a Dios, acabando el combate, nos relajamos un poquito, estuvimos ahí con la familia, pero ya regresamos a los entrenamientos, a la programación habitual y preparándonos para el siguiente compromiso. Brandon, acabas de hacer tu pelea de regreso en México después de haber ganado el Grand Prix Boxing en Arabia Saudita y pues te enfrentaste a Isaac Ezequiel Aranda el 6 de junio. Así para poner a todos en contexto, hace un mes peleaste en Hermosillo, Sonora, ganaste con autoridad, ganaste convenciendo. Sin embargo, vi que quizás Isaac presentó una fuerte oposición. Vi a un Isaac quizá más difícil de lo que esperábamos, un Isaac con una mandíbula dura, muy aguantador. ¿Cuáles son tus impresiones de la pelea con Isaac, Brandon? Sí, sabíamos desde un principio que iba a ser una pelea complicada. Isaac es muy buen boxeador, pero no esperábamos que saliera tan defensivo, ¿no? Esperábamos que saliera un poquito a proponer más el combate, al intercambio de golpes. No fue así, pero hizo su estrategia bien, hizo bien su plan de trabajo y lamentablemente no se pudo prestar para un gran espectáculo, ¿no? Desde mi apreciación como fan, noté que Isaac tenía una mandíbula dura. Quizás sea de esos que son ya duros por naturaleza, Brandon. Tal vez, la verdad, de igual manera, igual no pude conectar un golpe muy sólido al rostro, ¿no? Durante la pelea creo que no pude conectar un golpe contundente, entonces no sabré decirte, pero sí, es un rival fuerte. ¿Cómo creció Brandon Mosqueda como boxeador después de enfrentar a ese rival incómodo? Pues por lo mismo que muchos boxeadores luego te dan, ¿no? Esa experiencia de que no todos los boxeadores se van a prestar para un knockout, se van a prestar para dar espectáculo o para tu estilo, entonces es agarrar esa experiencia de tener más tranquilidad, llevar las cosas poco a poco, round por round y pues ganar la pelea en puntos. Salió muy cauteloso Isaac, ¿verdad? Sí, 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 creo que más que otra cosa hizo su plan de trabajo, su plan era moverse y lo aplicó bien. Nosotros lo supimos sobrellevar, creo que todos los rounds, pero sí salió a hacer su trabajo, su estrategia. Y Brandon, queremos saber, tus fans quieren saber, tus fans queremos saber cuándo regresa Brandon. ¿Ya hay alguna fecha, algún rival para Brandon Mosqueda? Pregunto porque hay rumores en las redes sociales de que te invitaron a pelear en septiembre en Arabia en la cartelera de México contra el mundo. ¿Es verdad? No, hasta ahorita eso está descartado. Ya tenemos fecha nuevamente de combate. Es este próximo 29 de agosto. Aún no sé la sede exactamente y ni el rival, ¿no? Estamos en espera de eso, pero es el 29 de agosto nuestra próxima pelea. Ya escucharon, amigos, 29 de agosto regresa Brandon, el perro Mosqueda, ya se la saben, 29 de agosto. Brandon, hace poco también vimos la pelea de Shushu Carrington contra René Palacios. René Palacios hizo lo que pudo, pero no le alcanzó. En lo particular, y hablo como fan, porque no soy especialista ni nada, ya se los dije, soy un fan. Creo que tú eres mejor boxeador que René Palacios y creo también, con todo respeto, que eres mejor que Shushu Carrington. Y creo que le podrías ganar a Shushu Carrington. ¿Te gustaría pelear con Shushu por el campeonato mundial? Y segundo, ¿cómo se le pelea a un tipo como Carrington? Primero que nada, muchas gracias por tus comentarios, amigo.
igual con mucho respeto a todos los colegas. Creo que Shushu es un boxeador muy completo, es un boxeador que muy característico del boxeo americano, ¿no? Pero claro que nosotros nos sentimos capaces de pelear con cualquier campeón. Te digo, no me tomo las cosas tan a prisa, es poco a poco. Hoy nos estamos rankeando ya en 2 organismos, entonces estamos poco a poco, ¿no? Pero en dado caso que en un futuro se llegue a dar esa pelea, creo que es muy importante el movimiento de cintura, ¿no? Con boxeadores así, movimiento de cintura y mucha presión y golpes al cuerpo. Creo que el zurdo Palacios le conectó varios golpes en los últimos rounds al cuerpo a Carrington, que lo doblaron, que fue más corazón que nada. Entonces creo que ese es el camino para ganarle a un boxeador así. Un poco más de técnica, ¿no? Como el boxeo integral que manejas, quizás. Sí, usar todos los recursos que puedas. Creo que todos los campeones actuales de la división lo ameritan, ya que son tremendos boxeadores. Entonces ahí sí es sacar todo el arsenal. Y fíjate, hablando de boxeadores, del boxeo estadounidense, hace ya tiene rato esto, unas semanas, quizá un mes por ahí, Diego Pacheco dijo que el boxeo mexicoamericano era mejor que el boxeo mexicano en cuanto a que los boxeadores mexicanos, que según Diego Pacheco no tienen técnica, que son muy frontales. ¿Qué opina uno de los boxeadores mexicanos más técnicos que tenemos? ¿Ves alguna diferencia entre el boxeo mexicano y el boxeo mexicoamericano? Es que la verdad yo no sé ese término, ¿no? Yo nunca había escuchado el boxeo mexicoamericano, ¿cuál es? Para mí simplemente es boxeo y hay estilos, obviamente, hay boxeadores fajadores que los encuentras en cualquier parte del mundo. En Estados Unidos hay boxeadores fajadores, hay boxeadores estilistas, hay boxeadores que manejan bien la distancia larga o distancia corta. Entonces, yo no me guío mucho por eso, pero pues creo que para los gustos los colores, simplemente es apreciar el boxeo a tu manera y a que le guste los boxeadores fajadores, pues les gustan y a los que no, pues no. Qué buena respuesta, Brandon. Qué buena respuesta nos diste. Brandon, de los 4 campeones mundiales que hay actualmente en tu división, está el Divino Espinosa, está Angelo Leo, Brandon Figueroa, está Shushu Carrington. ¿Quién crees tú que es el más peligroso y por qué? Para mí, creo que todos los boxeadores, los campeones están ahí por algo. Son, como te repito, amigos, son excelentes boxeadores, son excelentes campeones. Pero para mí el más fuerte y el que más me gusta a mí es Rafael Espinosa, el divino. Es un boxeador, me parece, consolidado, con muy buena técnica, muy buena pegada. Demostró mucho corazón en sus peleas contra Robeisy. Entonces, creo que para mí y pues un factor muy importante, pues, su altura y su alcance, ¿no? Es algo y aparte lo sabe usar. Entonces, para mí es como el campeón más consolidado en la 126. De igual manera, Brandon Figueroa es un boxeador muy fuerte, tira 1000 golpes por round, es un boxeador con mucho corazón también, muy complicado. Y bueno, digo, no menosprecio, pero para mí el más fuerte es el Divino Espinosa. Y fíjate, Brandon, tocando ese tema, porque, y es algo que discutimos mucho los fans, parece, el Divino Espinosa en esta división parece alguien prácticamente pues, imposible de derrotar, ¿no? Por su físico que tú dices que lo aprovecha muy bien también, el estilo que tiene, ¿cómo se le boxea a alguien con esas características como el Divino Espinosa? Yo creo que de igual manera moviendo mucho la cintura, con mucho contraataque, ¿no? Mucho golpe al cuerpo, movimiento de piernas también. Y te digo, aquí es saber usar todos tus recursos que tengas, porque el Divino también sabe presionar, sabe ir hacia atrás, tira muy buenos hopper, ganchos al hígado, los tira muy bien. Entonces, yo siento que es presionar, pero con mucho movimiento de cintura y de pies, no ir frontales porque te ataca y te contraataca muy bien. Gracias, Brandon, gracias por esta cátedra que nos acabas de dar, Brandon. Fíjate, Brandon, voy a cerrar mi sección, quería pedirte de favor si le pudieras mandar un saludo a nuestro querido amigo Javier Madrigal, el padrino, el Godfather, quien te admira mucho, es un gran fan tuyo y fan del boxeo mexicano. Claro que sí, un saludo muy especial, un fuerte abrazo a Javier Madrigal, que está ahí al pendiente de mi carrera y del boxeo en general. Un fuerte abrazo y le agradezco de todo corazón el apoyo.
Hay un gran fan que te admira, que el día de hoy va a estar aquí con nosotros y no pudo porque tiene prácticas ahí, estudia gastronomía. Es nuestro amigo Diego Macías, que si le puedes mandar un saludo a Diego Macías, por favor, Brandon. Claro que sí, un saludo a Diego, un fuerte abrazo y gracias por estar al pendiente también. Gracias, Brandon, gracias, gracias. Termino mi sección. Pasamos con Hebreo 777, la voz latina del boxeo. ¿Qué onda, Brandon? ¿Cómo estás? Bueno, amigo, todo bien, gracias a Dios aquí, descansando un poquito y acompañándonos en esta entrevista, con mucho gusto. No, pues primero que nada, gracias por darnos el tiempo y estar aquí otra vez con nosotros en el canal. Bueno, yo soy fan, no soy miembro, pero pues igual aquí ando al pendiente de cuando vienes a las entrevistas y todo ese rollo. Eh, Quiero preguntarte rapidito, ¿cómo estuvo el escenario allá en el Grand Prix que tuviste en Arabia? Que hiciste un trabajo excelente, bien chingón, nos emocionaste a todos. Y pues sí, quiero saber cómo fue la impresión y cómo se siente la vibra por allá. Es muy diferente, es un escenario nuevo, es muy bonito todo, la organización fue espectacular, pero el público no es tan entregado como acá, ¿no? Lo comenté en mi última entrevista que tuve con Lore Hill, que, y ella me comentó es lo mismo, ¿no? No es lo mismo pelear allá que aquí en México, la gente te apoya, te grita y se emociona, vive el boxeo de una manera muy apasionada, y allá no, allá es un público más tranquilo, un escenario más tranquilo, a pesar de que es un gran escenario, pues fue ese cambio, ¿no? Pero pues gracias a Dios supimos aprovechar bien, usamos todo a nuestro favor e hicimos un gran trabajo a mi parecer. Sí, qué bueno. Sí, la neta, el público mexicano tiene más picardía, es más prendido, ¿no? Que en otros lados, igual allá en Japón se ve que la gente es más silenciosa y todo. Celebran un poco, pero nada que ver con la raza, ¿no? Eh, y creo que sí apoya un poco, o sea, la energía del público sí se siente a la hora de estar ahí peleando, ¿no? Sí, sí, así es, pero también te puede jugar en contra. Fíjate que he conocido boxeadores o he escuchado campeones que dicen que el grito de la gente los alienta pues a seguir adelante, a pelear, pero pues eso te puede prestar un knockout, ¿no? Entonces tienes que como llevar un control en eso, en no excederte de adrenalina, de emoción, porque te puedes prestar a un knockout. Sí, saber manejar la energía del público, ¿no? Para que no te Exactamente. traicione. Eh, si Nowe subiera de división, ¿te gustaría darte un tiro con él? Sí, 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 claro que sí. Este, como te digo, ¿no? Hoy en día vamos poco a poco, escalón por escalón, haciendo nuestro trabajo, abriendo camino para un campeonato del mundo. Y en un futuro, claro, si Inoue sube, que lo más probable es que suba en poco tiempo, nosotros encantados con una pelea de un gran calibre, pero sabemos que es poco a poco, es ir subiendo de rivales gradualmente, pero si Dios y la vida nos ponen en ese camino, pues sería una gran oportunidad. Sí, yo la neta, sí, espero, yo a lo que yo veo, si no se da el tiro con Jesse Iván Rodríguez y sube de división, tú eres mi gallo para destronarlo en la 126 porque eres un peleador completo, tienes técnica, pegas bien y tienes todo lo que se ocupa para chingar a Inoue. La neta, creo que nunca se ha enfrentado a un peleador así como de tu calibre, la neta, y no es porque estés aquí, siempre lo hemos comentado aquí con mis amigos y me gustaría ver ese tiro, la neta. Gracias, muchas gracias, amigo. Esperamos que en un futuro, te digo, se acomoden las cosas, que siga creciendo yo como boxeador, siga agarrando rivales de experiencia y te digo, si en un futuro se da, pues yo encantado. No te quiero quitar más tiempo y me gustaría solamente si le puedes mandar un saludo a toda la raza de México que radica acá en Estados Unidos y pues fanáticos del boxeo y de tu boxeo en especial. Claro que sí, un saludo a todos los paisanos por allá. Tengo familia que igual está de ese lado, luchando por un sueño, o que estuvo allá. Entonces, un saludo a todos los mexicanos que estamos por allá echándole ganas y apasionados del box. Muchas gracias, Brandon, y te mando saludos. Aquí estamos en contacto y le paso el micrófono a mi compa Richie. Muchas gracias, saludos, carnal. Brandon, pues antes de empezar mis preguntas, agradecerte que nos puedas compartir tu tiempo.
En la última entrevista, me acuerdo que finalizabas enviándonos muy buena vibra para nuestro canal, y pues eso se siente muy padre porque pues eres una persona de éxito, un mexicano de éxito, y pues qué bueno que te viniste un ratito. Tengo poquitas preguntas, ¿estás listo, Brandon? Sí, claro que sí, con mucho gusto. La primera que me gustaría saber es, ¿cómo está su tío, Brandon? Jorge Mosquera, ¿verdad? Sí, así es. ¿Cómo está? Está bien, gracias a Dios, es un señorón, un señor de batallas, está ahí en el gimnasio es diario de lunes a sábado y de salud está muy bien y concentrado también en su trabajo. Bendito Dios, una tremenda responsabilidad que tiene su tío, y la verdad toda nuestra admiración para él, porque para que nazcan grandes campeones se requiere pues un gran equipo que esté respaldando y pues el apoyo de la familia y Diosito, por supuesto, Brandon. Muchas gracias. No, 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 un honor. Otra segunda pregunta, ¿qué tal te pasaste el Día del Padre? Feliz Día del Papá, fue hace unas semanas, pero ¿qué tal te la pasaste, Brandon? Muchas gracias, amigo. Bien contento, fue apenas mi segundo año festejando el Día del Padre. Es algo muy bonito. Aquí mi mujer y mi hija me llevaron el desayuno hasta la cama. Imagínate el trato ese día. Fue muy padre y bien contento y bien agradecido con Dios. Qué bonito, gracias por compartirnos esa parte. Y bueno, creo que también es importante que pues recordemos que tenemos nuestro lado humano y que a veces también la salud mental, la paz espiritual, la paz de corazón es muy importante. Mi siguiente pregunta sería, ¿qué hace Brandon Mosqueda cuando de plano no trae ganas de entrenar o cuando te sientes apagadón? Si es que alguna vez te pasa. Cuando no tengo ganas de entrenar, pero tengo que, o sea, es claro. Pues simplemente creo que la disciplina que manejas y la responsabilidad de decir, sabes que hoy sí no tengo ganas de levantarme, porque pasa muchas veces también que nos levantamos muy temprano para los entrenamientos y la verdad no, o sea, no tengo ganas, el cuerpo está muy cansado, o X o Y razón no estás al 100 ni física ni mentalmente, pero recuerdas el por qué estás aquí, recuerdas tus metas, tus sueños, y vas, ¿no? Ya estando en el gimnasio, pues ni modo que no entrenes, ¿no? Das tu 100% de ese día, hay días que vas a estar al 100, hay días que no tanto, pero pues dando lo mejor de ti ese día ya cumpliste, y creo que eso es lo que me motiva a mí, ¿no? Recuerdo, te digo, mis razones por las cuales estoy en este deporte, mis sueños, mis metas, y eso es lo que me da para levantarme, echarme un café bien cargado y a darle. Sí, claro. Gracias por compartirnos esa respuesta. Más que nada porque pues a veces así nos sentimos todos, ¿no? Cualquiera puede sentirse así. Y pues a veces es padre conocer cómo lo hacen otras personas y más cuando estás por decir, cuando usted está en ese ámbito donde tienen que estar al 100, se les exige mucho y tienen que sacrificar mucho. Gracias por compartirnos esa respuesta. Y pues usted desde los 10 años, ¿no? Que ha tenido que ha estado constante en el boxeo y creo que esa constancia es la que lo está, y Diosito, por supuesto, es la que lo está llevando a grandes lugares, Brandon. Así Ah, es. no sé si lo habías considerado antes o si a lo mejor ya lo habías reflexionado, pero ¿qué significa para Brandon representar a México en el boxeo? Es decir, portar la bandera mexicana cuando tienes que ir a ambientes internacionales, por ejemplo. Eh, Fíjate que eso yo platicaba con mi hermano, con un hermano que tengo que es periodista, es le gusta mucho los medios de comunicación, de hecho se graduó en eso. Bueno, él me preguntaba que qué sentía cuando, por ejemplo, fui a los Juegos Panamericanos juveniles a representar. Y la verdad, pues la madurez que manejas tenía 16 años, entonces pues no es la mejor, no estás tan maduro. Y yo decía, pues sabes qué, pues yo represento a mi familia y ya, ¿no? O sea, yo represento y lucho por mi gente, los demás gente no, pues como que no, pues no le tengo mucha importancia, ¿no? Hoy en día, viendo todo el apoyo que me dio la gente, viendo todo las buenas vibras, viendo cómo mucha gente se ilusionaba incluso porque yo quedara campeón en un ejemplo allá en el Grand Prix, y ver cómo mucha gente se identifica tu historia con la suya y tu lucha y todo eso como que me motivó mucho a decir, ¿sabes qué? Pues represento
no solo a mi gente, a mi familia, sino a todos los mexicanos, ¿no? Que por una u otra razón no pudieron, por ejemplo, hay muchos que me dicen, sabes que yo me hubiera encantado, pero por tal razón, pues tuve que trabajar, tuve que dejar esto. Entonces como que me da ese plus de decir, sabes qué, pues lo hago por toda esa gente que no pudo, o por toda esa gente que desde otro ámbito, pero estás realizándote, entonces te apoya, por mucha gente que tuvo sueños y por X o Y razón están privados, por ejemplo, de la libertad, ¿no? O que simplemente ya no están en este mundo, que se quedaron con muchos sueños. Creo que eso es todo lo que me gusta pensar y representar, como que a la gente trabajadora, a la gente que viene de abajo, a la gente que se esfuerza. Entonces, para mí es un honor que esa gente se identifique con nosotros los deportistas y eso es lo que me motiva hoy en día. Muchas gracias. Creo que nos diste una gran respuesta y me da gusto también que tengas esa conciencia de poder ver toda la gente que estamos a lo mejor pues acá en otros aspectos, pero en nuestra piel, y prendemos el televisor y escuchamos victoria para México, victoria para Brandon, y nos hace sentir grandes también a nosotros. Qué bueno que también lo puedes ver, Brandon. A ver, tengo una pregunta. Sí, sí. ¿Cuál ha sido la mayor lección que te ha dado el boxeo? Sin duda alguna, yo creo que a no rendirme, a ser constante, ser perseverante en este mundo. Y creo que en todos los ámbitos la constancia es lo que te va a dar el éxito, la disciplina, en todos los aspectos que tú tengas. Yo siento que de la vida, si eres estudiante, si eres trabajador, si eres deportista, la constancia y la disciplina te va a llevar a lo más alto, más allá del talento, ¿no? Entonces creo que eso es lo que me ha enseñado el box. He conocido muchos compañeros o colegas de otros gimnasios que son muy buenos, que yo veía de niño y decía, son muy buenos estos chavos, pero hoy en día ya no están en el medio, se salieron, te digo, por X o por Y razón, ya no están cumpliendo sus metas. Entonces siento que eso es lo que te diferencia de los demás, ¿no? La disciplina, qué tanta constancia le pongas, la perseverancia, también por así decirlo, la paciencia de que no todo se da de un día para otro, de un año para otro. Tienes que, pues, muchas veces sembrar algo y cosechar en 10 años, ¿no? Como es lo que ahorita que estoy haciendo. Sí, claro. En ese aspecto, ¿qué tanto ha cambiado Brandon de ahora en la actualidad a Brandon de hace, ¿qué te gusta? Cuando eras niño. O sea, ¿qué tanto has cambiado en tu visión sobre el boxeo? ¿Realmente encontraste el camino que tú te esperabas? No, la verdad que sí cambia la visión completamente, ¿no? Yo cuando entré, te digo, tenía 10 años en el box, yo pensaba que a los 16 ya iba a ser profesional y a los 20 iba a ser ya campeón mundial y la nueva estrella, ¿no? Como por ejemplo el Canelo Álvarez o diferentes boxeadores. Y no, cambia el panorama totalmente. Ya cuando estás dentro del medio, ves los sacrificios que hay, tu mentalidad cambia también conforme a la madurez. Te digo, yo solamente cuando debuté, pues pensaba en la parte económica, ¿no? Yo por eso quería ser boxeador, pero hoy en día creo que le debo tanto al box que me pondría, por eso me gustan las peleas fuertes, para yo no darle, o darle todo al boxeo, ¿no? Que la gente, regresarle un poquito de eso es con buenas peleas, siendo que es lo que hoy en día busco. Obviamente, pues, la familia, te digo, no vive del legado, de aplausos, de todo eso, obviamente vive de lo económico, pero pues me gustaría darle un poquito más al box, ¿no? Como esas peleas fuertes, un boxeador que dure años bien, de que esté en cierto nivel, tantos años activo en un gran nivel. Sí, no, amén, vas a ver que lo estás viendo, y todo México lo estamos viendo, estás haciéndola en grande, gracias a Dios y a tu trabajo duro. Ah, ¿Qué es lo que más le gusta a Brandon Mosqueda del boxeo? Lo que más te gusta. Lo que más me gusta, yo creo que las historias que hay detrás de cada boxeador, los motivos por los cuales estamos aquí, eh, al menos en México, como le he dicho en otras entrevistas, el boxeo es para gente que viene de abajo. Muy rara vez un boxeador tuvo dinero desde niño, pero siento que aquí en México es un deporte que se ocupa mucho para salir adelante, ¿no? Para sacar
a gente de las calles, de la delincuencia, de la depresión, de no saber qué hacer con su vida, de la pobreza. Entonces creo que eso es lo que más me gusta, ¿no? Lo que el box hace por las personas. Y muchas veces no significa que tienes que ser campeón mundial o profesional. Simplemente con practicarlo sacas todo ese estrés, sacas todo ese pensamiento negativo que tienes. Y eso es lo que a mí me gusta más del box, que saca lo mejor de las personas y hace que historias como la de muchos boxeadores que hay en México que vienen de abajo y logran algo, sean realidad y sean un estandarte para otras personas. Sí, claro. En ese mismo canal, ¿por qué pelea Brandon Mosquera? ¿Cuál es tu razón? Mi razón es mi familia, ¿no? Principalmente mi hija, pero en eso conlleva a toda mi familia, ¿no? Mi esposa, mis padres, creo que sacar adelante a toda mi familia es lo que me motiva, ¿no? Darles una buena vida, darles una vida decente, una vida que no sé, no me interesan mucho los lujos, pero sí una vida cómoda para que, en un ejemplo, mi hija pueda lograr sus sueños, ¿no? Entonces creo que esa es mi lucha principal. ¿Y por qué no algún día hacer motivación de niños, ¿no? Que vean tu historia como algo a seguir y no volteen a ver a la esquina y vean a, a un delincuente y él sea su motivación, sino un deportista. Excelente mensaje, Brandon. Similar a lo preguntado ya en dos preguntas anteriores, pero ahora al revés, ¿qué es lo que menos te gusta del boxeo? Lo que definitivamente dices, esto no me agrada. De repente las injusticias, ¿no? De repente las injusticias de algunas decisiones arbitrales, bueno, de los jueces en este caso, de algunos eh, sí, que te decepcionan, ¿no? Uno como boxeador sabe lo que es ganar una pelea y que te la quiten en la decisión, dices, un boxeador puede ser fuerte y lo aguanta y lo toma como un impulso, ¿no? Pero otro puede que se vaya para abajo y se perdió una gran carrera. Entonces, creo que eso es lo que más me molesta de repente, las injusticias que hay dentro de los jueces. Claro, por supuesto, sí, sí, muy comprensible. Creo que a todos los que somos fanáticos también eso nos pega y a veces a lo mejor, ¿cómo juegan con el negocio, no? Algunas personas, pero bueno. Ah, ¿Qué significa para Brandon Mosquera el poder tener hermanos? O sea, ¿tú cómo ves ese aspecto de los hermanos de la familia? Yo soy una persona muy familiar, que me gusta mucho convivir con mi familia, y pues, tener hermanos, tengo 3 hermanos, somos 4 y yo soy el más pequeño de todos. Entonces, yo siempre me rodeé siempre a todos lados iba con mis hermanos, más con Yoali y con Alexis se llama, que es el que me sigue de mí, porque ya el mayor me lleva 10 años, entonces pues las actividades ya eran diferentes, él estaba en otro rollo y cuando yo era un niño, ¿no? Entonces, con ellos bueno, es algo que no sé, no me imagino estar sin hermanos, el apoyo que te dan, y en este caso, por ejemplo, Yoali, que pues, como también es boxeador, entonces vive lo mismo que yo prácticamente, tenemos ahí apoyo porque sentimos lo mismo, vivimos lo mismo, ¿no? Pero pues, de los 3 hermanos que tengo, pues los 3 recibo su apoyo y viceversa, entonces es una compañía, yo siento que la más sólida que tengo. Bueno, la última pregunta, Brandon, es, ¿qué legado quieres dejar cuando te retires? Sí, te comentaba, ¿no? Que espero que me falten muchos años de carrera, de triunfos, pero me gustaría que la gente me recuerde como un boxeador que dio lo mejor de él, que nunca revivió ningún combate, que buscaba las peleas buenas y que pues sea una historia para los niños. Te digo que a mí me gusta mucho enfocarme en los niños, en los adolescentes, que te toman como inspiración, ya que creo que es el futuro de este país y que tengan una motivación, en este caso de un deportista, para mí es muy bonito porque yo lo viví así, ¿no? Mi motivación es hasta la fecha Juan Manuel Márquez, Cristiano Ronaldo, o sea, en diferentes deportes, pero gente que busca lo mejor, ¿no? Para trascender. Entonces,
creo que se me recuerda así como un boxeador muy bueno, muy técnico, pero sobre todo un guerrero y una muy buena persona ante todo. Que así sea, Brandon. Nosotros hemos tenido el gusto de conocerte un poquito y creo que eres todo eso y mucho más. Con el favor de Dios, sigue esto para largo, Brandon. Este, Sí, muchas gracias. Gracias por tus palabras, amigo. un gustazo. Por mi parte ya son todas las preguntas que traigo, Brandon. Yo bien feliz, quedé bien feliz. No, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí otra vez. Vamos entonces a cerrar el segmento, ¿les parece, amigos? Sí, Ok. Brandon, te agradecemos muchísimo tu tiempo, que te hayas, que hayas venido aquí con nosotros. Sabemos que tienes muchas ocupaciones, que tienes una agenda muy apretada y a pesar de eso, pues aquí estás con nosotros. Te agradecemos mucho. Ya sabes que aquí es tu espacio. Siempre que tú quieras decir algo, que tengas algo que decir y busques un espacio, aquí está. Eres siempre, siempre bienvenido. Eres una gran persona, un gran deportista y sobre todo un gran ser humano y un gran ejemplo para la juventud, Brandon. Eres, como dice mi Richie, eres todo lo que quieres ser y mucho, mucho más. Te agradecemos de todo corazón por tu tiempo, Brandon. Gracias. No, les agradezco yo a ustedes, de verdad, por la oportunidad, por el espacio, por considerarme, ¿no? Y les vuelvo a repetir lo que les dije la última vez, les deseo lo mejor, que el proyecto siga creciendo, que se siga uniendo más gente a ver las noticias del box, de los análisis, y que sea una gran comunidad. De verdad, les deseo mucho eso, mucho éxito. Gracias, Brandon. Gracias por tus buenos deseos. Hebreo, ¿quieres cerrar tu segmento, Hebreo? Igual mandarle un saludo a todos los que nos ven, los que nos apoyan y otra vez muchas gracias Brandon por compartir tu tiempo con nosotros y es un gustazo y un orgullo tenerte aquí, la neta. Saludos hermano y te mando muchas bendiciones a ti y a toda tu familia. Muchas gracias igualmente, un gustazo conocerte y aquí estamos a la orden, bendiciones. Fíjate, Brandon, me acaba de llegar un mensaje de Diego Macías, gran amigo y miembro. Me pide que si por favor le puedes mandar saludos a sus papás, a Lisette González y a Jacobo Aarón Macías. Claro que sí, un saludo a Lisset González y al señor Jacobo. Sí, Jacobo Macías Guerrero. Jacobo Macías Guerrero, un gustazo y gracias por apoyar siempre y bendiciones. Gracias, Brandon. Gracias. Eres un tipazo. Tremenda persona, Brandon Mosqueda. Mis Muchas gracias. amigos, esto es todo por el día de hoy. Gracias por su atención, gracias por estar aquí con nosotros, por acompañarnos a esta plática. Y si aún no te has suscrito a Richie Blog y ya llevas tiempo viéndonos, te pido por favor que te suscribas, que actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros especiales. Nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque ya se la saben, sin Dios no somos nada, mis amigos. Gracias, gracias Brandon, gracias Hebreo, mi Richie, gracias.